En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento, pues, sobre la sentencia a los exfuncionarios y exministros de hidrocarburos, pues, de la dictadura de Yanine Áñez. Nos referimos a Víctor Hugo Zamora, quien fue sentenciado a 8 años, a 8 años de cárcel por daños económicos ocasionados a la planta de urea y amoníaco. La verdad que fue lamentable cómo durante la dictadura una planta que venía produciendo estos tipos paralizaron la producción con el único objetivo de crear daño económico a todos los bolivianos. Han sido sentenciados a 8 años de cárcel. La verdad que también el día de hoy el legislador del MASI pues se puede denunció que aún faltan muchos exministros que hicieron mucho daño en otros rubros. Hoy vamos a escuchar pasajes de este pronunciamiento. Muy buenos días al pueblo cochabambino y al pueblo boliviano. En esta oportunidad queremos hacer la conferencia respecto a la condena de 8 y 5 años a las ex autoridades, específicamente al ex ministro de hidrocarburos y al ex presidente de YPFB. Estamos justamente acompañados acá con hermano Carlos Zabaleta y los que integran en el colegio de Petros de acá del departamento de Cochabamba. En ese sentido queremos anunciar que estas personas durante el gobierno de facto, el año 2020, se ha procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas. Hay una pérdida de más de 243 millones de dólares al Estado boliviano con la paralización de la planta de amoníaco y urea. Es el daño más grande que se le ha ocasionado al Estado boliviano, es decir, al pueblo boliviano en todo caso, porque justamente esta planta exportaba este producto a Brasil, que era el mayor comprador, una cantidad de 277.539 toneladas. Le seguía Argentina con una cantidad de 103.725 toneladas. Paraguay seguía con 27.952 toneladas, Uruguay con 13.008 toneladas y Perú con 4.068 toneladas. Imagínense, la planta de urea amoníaco está dando gran producción y dando ingresos al Estado boliviano. Todo esto ha sido paralizado. Eso es el proceso que se lo realiza por incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas. Y en la Constitución Política del Estado, en su artículo 304 constitucional, establece que estos delitos no prescriben. No prescribirán las deudas por daño económico causados al Estado boliviano. Y el daño que se le genera al Estado son entonces más de 243 millones. Estas personas, hago referencia al ex ministro de hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, al ex presidente de YPFB, Erland Solís, además de otras autoridades como el ex vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, al ex gerente de industrialización de YPFB, al ex director de la planta amoníaco de urea, al ex coordinador de la planta amoníaco de urea, se le han otorgado las diferentes sentencias, algunos de 8 años y otros estarán en el recinto penitenciario de Chonchocoro y otros estarán en el AMA, cumpliendo la pena por este daño económico que ha ocasionado a todos los bolivianos y bolivianas durante el gobierno de facto. Y queremos ser enfáticos en esto, de que no es posible de que otras autoridades que todavía quedan impunes, porque no solo es el caso de la planta de amoníaco y urea. Tenemos todavía pendiente en el tema de salud y en otras áreas que han generado bastante daño al Estado boliviano. En ese sentido, nosotros como fiscalizadores estamos en un seguimiento. Nosotros hemos ido en 2 o 3 oportunidades a hacer la inspección in situ. Cuando yo estaba en la comisión de planificación, el primer año sí, nos hemos constituido en lo que es esta planta. De la misma manera, hemos ido a visitar con otros comités y la planta seguía paralizada.
Entonces, al mal manejo y a la paralización y haber despedido a las personas que estaban preparados en esta planta tan importante para el país, lo que han hecho es despedir y paralizar toda la planta. Y por eso que se la ha llevado y la pena que se le ha otorgado. E instamos a otras autoridades también, sobre todo al Ministerio Público, que se siga con la investigación. Esto es solo un caso, que acá nuestro ingeniero va a detallar de forma técnica el gran daño que se le ha ocasionado. Hay varios todavía pendientes. En el tema de salud, del caso de los respiradores, en otros ministerios como en el de obras públicas, y otras tiene que ir la justicia más tarde, más temprano que tarde, llegar a las ex autoridades que han sido autores intelectuales y materiales del daño que han ocasionado al Estado. En ese sentido vamos a ceder la palabra acá al ingeniero Carlos Zabaleta. Como jefe de bancada vamos a informar siempre al pueblo boliviano y al departamento de Cochabamba sobre todos los acontecimientos que se van suscitando, no solo en el ámbito legislativo, sino en el ámbito a la fiscalización a nosotros en las diferentes instancias del Estado. Vamos a ceder entonces al ingeniero Carlos Zabaleta. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Creo que es importante de que en este caso la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a la cual represento, soy en calidad de presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Bolivia, vengamos a informar de manera técnica, de manera transparente y de manera imparcial los hechos acontecidos y los resultados que ha sido de este juicio, ¿no? En contra de las autoridades que paralizaron ilegalmente la planta de ureamoníaco. Un poco como actividades previas, nosotros hemos sido parte del juicio, hemos sido testigos de cargo. Nosotros como Sociedad de Ingenieros hemos, a solicitud de nuestros afiliados, que una vez que se ha paralizado la planta de ureamoníaco, han despedido a más de 300 trabajadores, dentro de ellos eran profesionales, ingenieros, los cuales han ido a estudiar al exterior, capacitándose para venir a Bolivia y no les ha interesado nada, los han despedido. A consecuencia de eso hemos hecho las investigaciones técnicas y legales y hemos empezado a sentar precedencia. Hemos armado un equipo multidisciplinario el 2020 donde con muchas gestiones y solicitudes que dentro de la ley nos faculta, hemos podido hacer las inspecciones en el lugar el 2020, donde efectivamente hemos visto que estaba totalmente paralizado, no había urea ni un gramo en los almacenes dentro de la planta, y a partir de todos los datos que hemos recabado técnicamente, se ha armado el informe técnico, se ha contratado la parte legal, y bueno, en un grupo multidisciplinario se ha hecho la demanda penal en el 2020. Y dentro de esta demanda penal se han sumado, ¿no?, ya las instituciones. Dentro de eso está el Ministerio Público, la Procuraduría, está YPFB, Ministerio de Hidrocarburos, Viceministerio de Transparencia. Entre todos ellos han llevado el juicio, donde el día miércoles 22 de noviembre hacen la sentencia, como decía el diputado, donde 6 personas que están involucradas. Dentro de las 6 personas, repetimos, está el ex ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, que le dieron 8 años de cárcel en Chonchocoro, el cual ni siquiera se presentó a todo el juicio, está en rebeldía, está prófugo de la justicia. Luego está sentenciado Erlan Solís, ex presidente de YPFB, a 8 años de cárcel en Chonchocoro, el cual también está en rebeldía, prófugo de la justicia, no participó en todo el juicio. Posteriormente está Jorge Blancourt, que le dieron 8 años de cárcel, pero en la cárcel de Labra, él sí estaba participando del juicio. Oscar Boutier, que era el ex gerente de industrialización de la planta ureamoníaco, que le dieron también 8 años en el penal de Labra. Está Carlos Vilar, que era el ex director de operación y mantenimiento de la planta ureamoníaco, que le dieron también 8 años de cárcel en el recinto de Labra. Y Iber Oliva, ex coordinador de operación y mantenimiento de la planta ureamoníaco, que le dieron 5 años y 4 meses en el recinto de Labra. Este fue el dictamen del juez en este proceso que se llevó del juicio de la planta ureamoníaco. Poco también resaltar investigaciones dentro de lo que pasó. No solamente fue el tema de los 300 trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, más de 1.500 empleos indirectos, también ya no hubo ese flujo económico. También comentarles de que en ese momento, en plena pandemia,
en una crisis económica y política, estas personas deliberadamente, sin ningún informe técnico ni legal, paralizaron la planta, ¿no? Más de 22 meses estuvo paralizada la planta, y en plena pandemia, donde había esa crisis económica, la urea, ya no había urea, tuvieron que importar la urea a costos mucho más elevados, y por ende subió la canasta familiar. No solamente a los profesionales o a los ingenieros o a los trabajadores petroleros nos afectó a todos los bolivianos, porque en plena pandemia subió la canasta familiar a consecuencia de la paralización de la planta de amoníaco. Creo que esta es una justicia que se hizo, una justicia moral, una justicia ética, y creo que estamos nosotros muy contentos de que la justicia realmente está funcionando, en este caso, y hayan dado esa sentencia. Nosotros hemos visto de que no solamente ha habido el daño económico por las ventas que no ha habido, sino también ha habido deterioro de la planta por el tema de la paralización. Dentro de eso también se han reunido varios equipos. El tema del costo, más de $8 millones ha costado toda la reactivación de la planta, el tema de los insumos, y creo que es importante mostrar este precedente. ¿Con qué objetivo? Para que ningún gobierno se atreva a paralizar proyectos que dan valor agregado, proyectos que generan trabajo y una sinergia económica en Bolivia. Creo que es importante marcar ese precedente. Creo que dentro de la ley que nos faculta como sociedad de ingenieros y como control social en el tema técnico, hemos cumplido la tarea. Nos sentimos felices de todo el equipo que ha ido dando seguimiento desde el 2020 a la fecha, viendo todo el tema de las pruebas testificales, pruebas de descargo, todo el tema de las auditorías, y empezando como técnicamente con un equipo de 20 personas, poder apoyar en la parte técnica, y creo que ese es el resultado. A partir de la parte técnica, la incidencia legal, poder cumplir esa sanción, como decía el diputado, del tema de incumplimiento de deberes y daño en conducta antieconómica. Creo que es un precedente que hay que marcar, creo que es importante aclarar a la población y de manera técnica e imparcial indicar todos los datos y por qué ha sido el tema de la sanción que ha dado el juez. Ingeniero, ¿es la única vez que se ha paralizado la planta? No. ¿Qué pasa con eventos anteriores al 2020 y al 2020 que también la planta ha sido paralizada? ¿Se ha hecho seguimiento a aquello? ¿No se ha hecho? ¿O simplemente por el acontecer político que se da énfasis a ese periodo de crisis? Bueno, ese no es el tema específico, sin embargo, hay que ver qué tipo de paradas ha habido, porque hay paradas de plantas por el tema de la operación, mantenimiento, hay paradas, como se dice, preventivas, predictivas y también puede ser correctivas. Todo eso en un tema de una planta de industrialización de esa magnitud existe, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en este momento hemos venido a explicar qué es lo que ha acontecido durante esos 22 meses de paralización, y a explicar y aclarar que esos 22 meses de paralización no ha sido por un tema de mantenimiento o de un tema correctivo, ha sido por una negligencia y una decisión política en ese momento y no una decisión técnica u operativa que debería incidir, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos de la planta de urea y amoníaco? ¿Tiene algún reporte? ¿Estamos funcionando normal? Bueno, el 2021 hicieron todo el plan de la reactivación y los tomaron unos meses de reactivar, y bueno, cuando hay una voluntad técnica y una decisión ejecutiva, lo hacen. Entonces creo que ahí más bien se ve la incidencia de que cuando hay una decisión de querer reactivar, se lo hacen. Entonces, y ahí se ve claramente que ha sido una decisión política haber paralizado, teniendo informes. Nosotros hemos visto informes donde la misma gente, el 2020, la gente operativa indicaba que la planta estaba lista para operar. Había hasta negligencias en el proceso de contratación de insumos. Realmente había una ineficiencia, han tardado en querer comprar casi 2 años insumos, y obviamente si no compras dentro de los procesos de contratación en 2 años, obviamente también va a faltar. Había varias negligencias dentro del tema técnico, administrativo y en procesos de contratación.